Antes de empezar, agradecer tanto a Juan como a José como a Carlos la organización del Congreso, a los ponentes y a los comunicantes. La verdad es que está siendo bastante interesante todo. Y bueno, voy a empezar hablándoos un poco. Bueno, me presento antes de nada, me llamo Iván Velasco, trabajo en el Departamento de Geografía Humana de la Complutense y hago estudios sobre intervención urbana, paisaje, relacionándolo todo. Esta comunicación va más allá de una investigación concreta, sino más bien es un conjunto de ideas que me surgen y las pongo en papel. Me sirven luego para ir trabajando en la tesis, pero de momento solo son unas ideas. Otro antes de empezar, y bueno, creo que esta frase de Peter Hall define bien a este congreso, ¿no? Porque, como sucede con otras cosas de la vida, muchas veces nos damos cuenta que lo que hemos pensado y hecho ha sido pensado y hecho por otros antes que nosotros. Y hay que conocer las raíces, ¿no? Y este es el motivo. Yo creo que casi todo lo que estamos hablando, cada vez que aparece un debate, desde una perspectiva o desde otra, estamos hablando de cosas muy similares todos, y yo os voy a dar mi perspectiva. Mi idea surge de aquí: banalización, invisibilidad del paisaje y no lugar. Son tres cosas que aparecen por ahí y yo las intento unir, ¿vale? La banalización del paisaje, de la que ya se ha hablado; la invisibilidad del paisaje, de la que no se ha hablado directamente, pero se ha hablado muchas veces indirectamente; y el no lugar, que ayer se comentó varias veces, y es esa idea de Marc Augé, ¿vale? De ese espacio sin identidad que se ha repetido muchas veces hoy y no se ha plasmado, ¿de acuerdo?, en el concepto no lugar, pero estaba ahí. El punto de partida, antes de empezar, es que estas ideas son todas aplicables a los países desarrollados, entre comillas, porque estamos viendo que desarrollados tenemos lo que tenemos, y no puede... estos procesos de urbanización y todo lo que voy a comentar sucede en nuestro territorio, en el paisaje urbano de las áreas metropolitanas y de todo su espacio. ¿De acuerdo? Una primera pata sería la reconsideración del paisaje. El Convenio Europeo de Florencia, que también se ha comentado esta mañana, del año 2000. Bueno, habla de, como bien ha definido Josefina Mendoza, sé que un apellido Gómez Mendoza, vale. Bueno, ha hablado de su definición. Yo no la voy a repetir, porque tampoco me la sé de memoria. Y básicamente habla de una relación de territorio y paisaje. ¿De acuerdo? Bajo mi punto de vista es eso. Paisaje y territorio, siendo geógrafos, debemos tener en cuenta que prácticamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Simplemente el paisaje yo lo entiendo como la cara del territorio. Por tanto, todo lo que se haga en el territorio va a tener una influencia en el paisaje. Se pone en valor una serie de paisajes, o se intenta poner en valor una serie de paisajes que para nosotros son cotidianos y ordinarios, como lo llamo de Barat, que son paisajes en los que estamos todos los días, como es la ciudad, que no... La verdad es que no tenemos conciencia muchas veces de que estamos en un paisaje activo y dinámico. Y en un paisaje, como pongo aquí, cada vez más dinámico y que se generan nuevos paisajes. Y últimamente, por unas políticas de ley del suelo que fueron como fueron, han aparecido periferias urbanas muy grandes y se han construido nuevos paisajes que no era algo muy común. Los nuevos paisajes surgían, había una ciudad consolidada, generalmente dentro de una muralla, se necesitaba ampliar porque crecía la población, se hacía un ensanche y apareció un nuevo paisaje. Según dijo Carter, paisaje urbano es el plano, la edificación y el uso de suelo. Pues generalmente los nuevos paisajes que se han ido haciendo posteriormente son básicamente paisajes, lo que se ha cambiado es el uso del suelo, alguna edificación. Ahora aparecen nuevos paisajes completos, desde el plano hasta el uso del suelo. Y otra pata sería, las dos últimas, globalización, consumo y territorio y movilidad. Vivimos en una sociedad globalizada, homogénea, que intenta individualizarse por una parte, que se homogeniza por otra, que tiene un afán consumista absoluto y que genera un crecimiento territorial a saltos, como voy a ir comentando. Crecemos en un sitio ponemos la residencia, en otro ponemos el trabajo, en otro ponemos... Y eso genera un incremento enorme de la movilidad, que además es un problema de exclusión. Voy a ir saltando rápido porque esto ya más o menos lo he comentado. Paradojas de este nuevo proceso, la globalización, una homogenización contra la individualidad, una degradación del paisaje contra una demanda del paisaje. Esa degradación que hemos estado viendo en las imágenes que ha puesto Elia, una degradación de ciertos entornos, pero nosotros los urbanitas queremos tener otros paisajes que no estén degradados, que queremos disfrutarlos, que luego terminan degradándose de otra forma.
una desterritorialización contra una reterritorialización, según dijo Soya en la postmetrópolis, ¿de acuerdo? Esos límites difusos y una pérdida de la identidad. Y bueno, dispersión, deslocalización contra concentración. Unas actividades se concentran, otras se deslocalizan. No podemos decir que todo se deslocaliza, pero si se concentra, se está localizando en otro sitio y está generando una monofuncionalidad exactamente igual. Vale. El resultado territorial, pues un espacio discontinuo, disperso y fragmentado, como se ha dicho ya por aquí, creo que ha sido la intervención de Jaime y Richard, en espacios básicamente monofuncionales, ¿de acuerdo? Y esto genera que el espacio interno de las ciudades se reorganice. Es decir, estamos cambiando las periferias y tenemos que cambiar, por obligación, el centro de las ciudades. Resultado en el paisaje, bajo mi punto de vista. Nuevos crecimientos periféricos que generan unos paisajes homogéneos y banales que son repetitivos prácticamente en las periferias de todas las ciudades. Nos da igual que sea Ávila, Cuenca, León, Madrid o Sevilla, estos crecimientos de una calidad o de otra van a ser todos muy parecidos, ¿vale? Dependiendo del lugar, pues en Parla serán de una forma, serán de menos calidad que los que aparezcan en Las Rozas. Pero la idea es prácticamente la misma. Ponemos residencia en un sitio, ocio en otro y lo separamos. Y esto genera, como tenemos unos paisajes tan homogéneos, pues queremos tener unos paisajes que no sean tan homogéneos. Entonces, los paisajes centrales, digamos históricos, patrimoniales, como les queramos llamar, les fosilizamos, les musealizamos y les teatralizamos. Y entonces nos aparecen centros históricos en los que solo nos falta disfrazarnos con el traje típico, con el traje romano y saludar al turista y darle de comer cochinillo en el caso de Segovia, ¿vale? Y entre medias nos aparecen lo que yo he llamado paisajes invisibles. Bueno, no lo he llamado yo, se lo he copiado a alguien, pero bueno. Y son unos paisajes, los cotidianos, pero cotidianos en el sentido de los paisajes del tránsito, las carreteras, que son básicamente paisajes publicitarios. O sea, nosotros vamos por una carretera y vemos publicidad y poco más, y el resto ni nos fijamos. Los paisajes que pierden un uso, que terminamos teniéndoles miedo. Un antiguo espacio, un antiguo cuartel, que no tiene ya uso. Un antiguo espacio industrial que pierde uso, exactamente igual. Si se mantiene ese desuso, le vamos a tener un miedo, se desusa y lo obviamos, como si no lo viésemos. Está ahí, pero para nosotros no existe. Unos ejemplos. Vamos a las fotos. Esto es las urbanizaciones en el área del Pinar de las Rozas. No sé si lo conocéis, hay una estación de tren. El Pinar de las Rozas. Bueno, el Pinar de las Rozas, bueno, estas son las urbanizaciones, estas son del Pinar, pero vamos, que si estas las hay en Parla exactamente igual. O sea, no hay... La piscinita en medio. En el caso de las Rozas, pues tienen pádel y un campo de golf cerca, pero por cuestiones económicas. Y luego aparecen al lado, como no tenemos servicios en estos espacios, porque son bajos residenciales sin uso, o directamente es que no tienen ni bajo residencial, porque son chalés, pareados y demás, y nos aparece esto, al lado, Las Rozas Village. El Heron City al lado, el Factory, bueno, pero Las Rozas Village me llama mucho la atención. El espacio de socialización tradicional ha sido la calle, la plaza. Pues aquí en Las Rozas directamente lo que hacen es, pues ponemos Las Rozas Village y hacemos una calle y una plaza para que nos socialicemos ahí. Viene el Heron City, pues vayamos a comer y nos socialicemos ahí. Es decir, estamos copiando unas pautas que teníamos ya, que las estamos perdiendo en la ciudad y las trasladamos a las nuevas periferias, que es un absurdo, pero lo estamos haciendo. El otro ejemplo de los otros paisajes fosilizados, Segovia. No voy a entrar ya más en lo de Segovia, pero bueno. En Segovia, esto son el centro de Segovia, las tres fotos de arriba, son tres, la de en medio abajo, son las construcciones típicas. Este dibujito que aparece aquí se llama esgrafiado. Y Enrique IV lo puso ahí porque le gustaba el mudéjar y no le gustaban las casas con ladrillo visto y entonces se enfoscaba y lo ponía en los edificios. Bueno, esto luego se copia en el siglo XIX, en el siglo XX, pero bueno, siglo XX a principios. Y aparece otra morfología, que luego Isabel la Católica, que como sabéis, pues lo de los judíos y los moros, pues como que no les gustaban mucho. Y entonces dijo, edificios sobrios, granito, perfecto. Y entonces, como no todo el mundo tiene dinero para hacerse una casa como esta de granito entero, pues se hacían esto, la portada y parte de la parte de abajo, ¿vale?
¿Qué ocurre en Segovia? Se hacen buenas rehabilitaciones, ¿vale? Y se hacen rehabilitaciones lamentables. Yo casi prefiero esto, que se construyó de nuevas, una turistificación, bueno, eso ya lo he comentado, que estas barbaridades, que parece que son muy bonitas y son verdaderas barbaridades, que lo único que hacen es confundir al turista y creer que esta es la imagen. Y esto no es así. Tú no puedes mezclar la parte de abajo con el granito, con el graciado de Enrique IV, porque no tiene nada que ver. Te estás confundiendo cuando lo estás haciendo. Y lo que estás haciendo es confundir al turista. En resumen, yo creo que hay 4 características de estos nuevos paisajes. Una exclusividad, es decir, una búsqueda de la individualidad ante la homogeneidad. En unos, una exclusividad económica, con una pista de pádel, una piscina o lo que queráis. Y en otros simplemente por una imagen. ¿De acuerdo? La búsqueda de una imagen distinta, un patrimonio distinto. En el caso de la Gran Vía, pues una imagen distinta, ¿de acuerdo? Un centro de ciudad exactamente igual. Se busca siempre la estética. Somos una sociedad de satisfacción estética. Entonces, mientras sea bonito nos vale. Y si hay verde y es viejo, perfecto. Todo esto genera una exclusión. En el caso de los centros patrimoniales, se genera una exclusión de las actividades tradicionales. Mientras que luego existe una exclusión en las nuevas periferias, primero por la movilidad. No todo el mundo tiene coche. Y eso genera exclusión. Y segundo, hay una exclusión enorme porque hay urbanizaciones que se cierran directamente, como se ha comentado. O sea, se pone una valla y como esto es nuestro, aquí no se entra. Y luego la especialización funcional, que es casi la raíz de todo. Si vamos creciendo con una serie de piezas dispersas en el territorio con una función, nos tenemos que mover, ¿de acuerdo? Y eso genera esta especialización funcional. Conclusiones y ya voy terminando. El paisaje es un fiel reflejo de la sociedad que lo configura. Y esto tenemos que tenerlo claro. O sea, la culpa de estos paisajes no es de otros que de nosotros. Está claro que los políticos hacen, tal, y nosotros nos dejamos. Territorio está formado por piezas que se relacionan, ¿de acuerdo? Y esto es lo que acabo de decir. Flujos constantes y movilidad. El paisaje se banaliza, tanto en los centros históricos como en las nuevas periferias. ¿Y qué se produce? Todo esto ya, para ir al título de la comunicación, lo de la desterritorialización de la memoria, que sonaba raro, pues llega a todo esto. Se pierde una identidad, porque hay un desapego al espacio urbano. En las nuevas crecimientos directamente ni se crea, porque como queremos cada vez tener algo mejor, pues a lo mejor son lugares donde vivimos y estamos 4 años y queremos una casa más grande y nos vamos. Y como son zonas que no tienen nada, pues no generamos un sentimiento de pertenencia. En el caso de la rehabilitación o las renovaciones urbanas en espacios consolidados, lo que ocurre es que todo lo contrario, tenemos un sentimiento de pertenencia. Yo paseo por Segovia, que es mi ciudad, y hay un sitio porque aquí había una panadería que me encantaba, aquí había no sé qué. Todo eso se va sustituyendo, se va perdiendo. Y encima me ponen pastiches, como ha comentado antes nuestro compañero portugués, pastiches, como los que he puesto, y entonces a mí la ciudad cada vez me va gustando menos. Y pierdo esa identidad. Y termino. Y lo que perdemos es esa memoria emocional, la memoria de cosas que tenemos tradicionalmente, un olor, una sensación, eso lo perdemos y nos convertimos en lo que yo quiero denominar una sociedad nómada de satisfacción inmediata de necesidades. Es decir, nos vamos moviendo satisfaciendo ciertas necesidades, de una a otra. Y entonces lo que tenemos ahora es una memoria inmediata. Y esta memoria inmediata no tiene relación con el territorio. Entonces lo que proliferan, bajo mi punto de vista, son los no lugares. ¿Soluciones? Bueno, yo las pongo entre interrogaciones. Una consideración de todas las dimensiones del territorio y del paisaje. Mantener una identidad manteniendo la función. Evitar la degradación favoreciendo la memoria territorial. Planificar la ciudad y el territorio sin fronteras políticas. Una gestión integral, en resumen. Pues muchas gracias y espero que hasta pronto.